En esta lección vamos a repasar los conceptos de la estructura de la oración griega y de la diagramación en griego. Así que remitimos al estudiante a las dos últimas lecciones del curso introductorio al griego. Repasemos los conceptos básicos de la oración griega. La oración griega tiene dos componentes básicos, que son el sujeto y el predicado. En el sujeto encontramos una palabra fundamental que es el núcleo del sujeto, generalmente un sustantivo, en el caso nominativo, pero también puede ser un pronombre o un adjetivo. Y en el predicado encontramos una palabra fundamental que es el núcleo del predicado, siempre un verbo. Alrededor de cada uno de esos núcleos, tanto el sujeto como el predicado, vamos a encontrar otras palabras que los complementan o modifican. En el caso del sujeto lo llamamos modificadores y en el caso del predicado lo llamamos complementos. De manera que la estructura completa de una oración griega es la siguiente. Tenemos un núcleo del sujeto, tenemos un núcleo del predicado, podemos encontrar modificadores del núcleo del sujeto, también podemos encontrar complemento indirecto del predicado, complemento directo del predicado y complementos circunstanciales. No todos estos elementos se encuentran en cada oración griega, pero todos estos son elementos componentes de la oración. A continuación vamos a aprender una herramienta muy útil para hacer la diagramación en cualquier dispositivo electrónico, sea una tablet, sea un iPad o un computador. Esta herramienta se llama BibleArc. ¿Cómo utilizamos esta herramienta? Cuando la abrimos, aparece en el lado izquierdo un panel donde vamos a ubicar la versión bíblica que utilizaremos. Hacemos clic en la pestaña que dice escoger pasaje. Vamos a abrir en esta ocasión Primera de Juan, capítulo 2, y seleccionamos la versión. Vamos a utilizar el texto griego de la Sociedad de Literatura Bíblica, el SBL. Y hacemos clic en leer. Notamos que aparece ya el texto griego acá en el texto que seleccionamos. Haciendo clic a cualquier palabra, accedemos a la información morfológica, donde encontramos entradas a los léxicos y la definición de la morfología de la palabra. En el lado izquierdo encontramos un panel auxiliar que vamos a utilizar en esta ocasión para la diagramación. Notamos las diferentes herramientas de lectura, de marcación, de búsqueda, herramientas para el análisis de discurso, de las oraciones, la herramienta de diagramación y otras. Entonces seleccionamos la herramienta de diagramación. Ya nos abre el panel y ahora vamos a escoger el texto. Hacemos clic en escoger un pasaje. De nuevo vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Podemos seleccionar varios versículos, pero en esta ocasión solo vamos a trabajar el versículo 1. Escogemos la versión bíblica, aquí ya aparece Nestlé Aland 28 seleccionado o SBL. Dejamos para este ejercicio Nestlé Aland y hacemos clic en cargar. En la parte inferior aparece el texto y noten que en la parte derecha superior aparecen las herramientas de diagramación. Si el alumno no se siente suficientemente familiarizado con los conceptos de diagramación gramatical, lo invitamos a que consulte el curso de gramática española en el canal del Seminario Reformado Latinoamericano. Aquí vamos a repasar los conceptos fundamentales, diagramando el texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1.
Si observamos bien en la parte inferior derecha, donde apareció nuestro texto, hay una casilla de selección que dice resaltar verbos. Esto es muy útil porque, como bien sabemos, es alrededor del verbo griego que se estructura toda la oración. El primer verbo que encontramos es grafo. Si hacemos clic en la palabra grafo, en el texto morfológico, encontramos que es presente, activo, indicativo, primera persona singular del verbo grafo, que significa escribir. Por lo tanto, se traduce yo escribo. Seleccionamos el verbo grafo, ahora aparece en rojo, y tomamos la herramienta básica que nos permite dividir la oración en sujeto y predicado. Observen que automáticamente el programa lo ubicó en el lado derecho, donde va el verbo. Tomamos la herramienta texto y la arrastramos dentro de nuestro esquema y vamos a colocar el indicador de sujeto tácito. Ya lo tenemos ahí, ahora lo vamos a arrastrar dentro de nuestro diagrama. Observen cómo automáticamente se ancla y queda unido al diagrama. Ya tenemos nuestro primer verbo. Ya tenemos nuestro primer verbo. Ahora vamos a mirar los otros elementos de esa primera cláusula. La oración comienza diciendo tecnia mu. Vamos a ver la morfología. Tecnia es del sustantivo hijo o niño, y la información morfológica dice que es neutro plural vocativo. La palabra mu es un pronombre personal singular genitivo de primera persona. Entonces se traduce literalmente de mí. Entonces tenemos que tecnia mu es hijos de mí, o mejor en español, mis hijos. Vamos a arrastrar estas dos palabras dentro de nuestro diagrama. Y ahorita vamos a ubicarlo. Podemos ir observando que en la parte inferior las palabras que ya hacen parte de nuestro diagrama aparecen en un gris tenue, indicándonos así que ya las hemos utilizado. Esto ayuda mucho para saber cuáles son los elementos que ya hemos ubicado en el diagrama y cuáles aún no están en ese diagrama. La siguiente palabra es tafta. Recuerden la pronunciación, tafta. La Y antes de taf suena F. Entonces no leemos tauta, sino tafta. Si hacemos clic en la morfología, tenemos que es un pronombre demostrativo, neutro, plural, acusativo. Se traduce estas cosas. Ya que está en acusativo, esto nos indica que es el complemento directo del verbo grafo. Vamos a ubicarlo entonces en nuestro diagrama. Tomamos la herramienta que indica complemento directo, de acuerdo a lo que aprendimos en el curso introductorio al griego y en el curso de gramática española, e incluimos tafta en el diagrama. Ya tenemos entonces sujeto tácito, el verbo grafo y el complemento directo tafta. Estas cosas escribo. La siguiente palabra en nuestra oración es imin. La siguiente palabra es imin. La información morfológica nos dice que es pronombre personal, posesivo, de segunda persona plural dativo, es decir, vosotros. Y el dativo señala el complemento indirecto en español. Entonces lo traducimos a vosotros o para vosotros. Seleccionamos esta palabra imin y tomamos la herramienta de complemento indirecto. Observen que ya la palabra aparece anclada y la ubicamos dentro de nuestro diagrama. Entonces ya tenemos estas cosas, escribo a vosotros.
Ya podemos ubicar la expresión tecniamu, que hace referencia a vosotros como un vocativo. Recuerden que el vocativo lo anclamos al elemento de la oración al que haga referencia. Tomamos esta herramienta, se ancla y vamos a ubicar ahí dentro de nuestro diagrama la expresión tecniamu. Aquí tenemos diagramada entonces ya la primera cláusula. La siguiente palabra es ina, que es una conjunción, subordina la siguiente cláusula. Su traducción es ¿para qué?, indicando así propósito. Vamos a ubicarla dentro del diagrama. El siguiente verbo que encontramos es amártite. Vamos a buscar la información morfológica. Amártite se encuentra en aoristo, activo, subjuntivo, segunda persona plural del verbo pecar. Por lo tanto, se traduce pequéis. Tomamos el verbo y vamos a introducir una nueva herramienta de cláusula o de oración. Tenemos ya el verbo entonces en el lado derecho. El sujeto de este verbo de nuevo está tácito, pero ahora es vosotros, segunda persona plural. Así que vamos a ubicar nuestro indicador de sujeto tácito dentro del diagrama. Notamos entonces en el texto que amártite está acompañado de mi, que es un adverbio de negación, no. Entonces lo que dice es para que no pequéis. El adverbio es un modificador directo del verbo indicando circunstancia de negación. Entonces ubicamos ese complemento en nuestro diagrama. Ya tenemos entonces la cláusula 1, que es la principal, y también tenemos la cláusula 2, que es una cláusula secundaria subordinada, indicando propósito. Esa subordinación la indicamos en el diagrama como una cláusula circunstancial de propósito. Hasta aquí, entonces, nuestra oración dice: estas cosas escribo a vosotros, hijos míos, para que no pequéis. El siguiente verbo que encontramos en nuestro texto es amártite. La información morfológica es aoristo, activo, subjuntivo, tercera persona singular. Es el mismo verbo que habíamos encontrado antes, amartano, que significa pecar. Por lo tanto, lo traducimos pecase o pecare. Seleccionamos el verbo y tomamos otra herramienta de cláusula o de oración. La palabra que está antes de este verbo es tis. Tis es un pronombre indefinido, masculino singular, nominativo. Se traduce alguno. Ya que está en nominativo, esto nos indica que es el sujeto de este verbo. Vamos entonces a ubicarla en el lugar del sujeto. Y esta cláusula comienza con un ean, que de acuerdo a la información morfológica es una conjunción condicional, sí. Entonces debe encabezar esta cláusula. Si alguno pecare, es la traducción de esta cláusula. El siguiente verbo que encontramos es ejomen. La información morfológica, presente indicativo activo, primera persona plural, del verbo ejo, que significa tener. Se traduce tenemos.
Tomamos el verbo y hacemos su propio diagrama. En este caso, otra vez encontramos un sujeto tácito. Nosotros tenemos. Así que vamos a insertar nuestro indicador de sujeto tácito. La palabra que está antes del verbo ejomen es parácliton, que es un sustantivo masculino singular acusativo. Ese sustantivo significa abogado. Ya que está en acusativo, sabemos entonces que es el complemento directo del verbo ejomen. Tenemos abogado. Vamos entonces a ubicarlo como el complemento directo del verbo ejomen. Parácliton ejomen, abogado tenemos. La siguiente expresión que encontramos es pros ton patera. Vamos a verificar. Pros es una preposición que significa para o para con o con. Ton es un artículo masculino singular acusativo, el que acompaña al sustantivo patera. Patera, noten que tiene concordancia gramatical con el artículo masculino singular acusativo del sustantivo patir, que significa padre. Así que la expresión pros ton patera significa para con el padre. Vamos a tomarla completa, esa expresión. Las tres palabras son una unidad y la vamos a ubicar como un complemento circunstancial del verbo ejomen. Parácliton ejomen pros ton patera. Abogado tenemos para con el padre. Las últimas palabras de nuestro texto son Jesún, Christón, Dikeon. Fácilmente notamos que tienen concordancia gramatical. Las tres terminan con la letra ni, pero corroboremos. Jesún es masculino singular acusativo del sustantivo Jesús, Jesús. Christón es masculino singular acusativo del sustantivo Christos, Cristo o Mesías. Y Dikeon es adjetivo masculino singular acusativo que significa justo. De manera que estas tres palabras son una unidad en acusativo. Se traducen Jesucristo justo. Y hacen referencia al sustantivo parácliton, que también se encuentra en acusativo. Así que vamos a ubicarlo frente a ese sustantivo porque hace referencia al parácliton que tenemos. ¿Quién es ese parácliton mencionado anteriormente? Bueno, es Jesún Christón Dikeon. O sea, el abogado que tenemos para con el Padre tiene un nombre propio que es Jesucristo y una cualidad que es justo. Ya tenemos entonces la cláusula número 3 y la cláusula número 4. La relación que hay entre la cláusula 3 y la 4 es de condición. Si leemos toda la oración, vamos a notar esto. Dice, parácliton ejomen pros ton patera. No. Dice, eantis amarti parácliton ejomen pros ton patera, Jesún Christón Dikeon. Traducido, si alguno pecó, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo justo. De manera que esa primera cláusula, eantis amarti, si alguno pecó, señala la condición para la cláusula principal. Abogado tenemos para con el Padre. Entonces, vamos a ubicarla como una cláusula circunstancial, señalando en este caso
condición. Si observamos nuestro cuadro de texto, hay una palabra que aún no hemos ubicado dentro de nuestro diagrama, y es la palabra que. La ubicamos acá en nuestro texto morfológico. Es una conjunción que se traduce y. Por lo tanto, une cláusulas. Vamos a colocarla en nuestro diagrama en este lugar, encabezando la cláusula 4 y uniéndola con la cláusula 1. La traducción final de nuestro texto es: hijitos míos, estas cosas escribo a vosotros para que no pequéis. Y si alguno pecó, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo justo. La diagramación es una herramienta fundamental para la comprensión de la oración, no importa si es en español, en griego o en otro idioma. Por lo tanto, el alumno debe afianzar muy bien estos conocimientos.